Buenas noches. A nombre de Librería Book Vivant y de Editorial Planeta, les damos la bienvenida. Les agradecemos por acompañarnos esta noche en la presentación del libro Pasan Cosas de Marcelo Pizarino. Lo acompaña hoy para hacer los comentarios del libro el periodista René Gacelumendi. Así que bueno, los dejo en compañía de René y de Marcelo. Muchas gracias. Hola. Muchas gracias a todos. Y gracias, Marcelo, por confiar en mí para presentar tu obra. Hemos estado conversando hace un momento en la cafetería del costado y después les voy a explicar por qué Marcelo es un tanto irresponsable. Pero por lo pronto quería leerles mis primeras impresiones organizadas sobre el libro Pasan Cosas, que llegó a mis manos hace poco más de una semana. Aquí está el libro, Pasan Cosas. Recibí el libro de Marcelo hace, como dije, poco más de una semana y felizmente para mi fortuna, soy un amante, un aficionado a la filosofía. Celebré la coincidencia de que la obra de una persona que es más aficionado a la filosofía que yo, porque además he estudiado filosofía, llegara a mis manos. No solo como celebro siempre que un resumen explicativo de los grandes sabios, ¿no? Como Platón, Aristóteles, Kant, etcétera, de los grandes sabios de la humanidad terminar en mi mesa de noche o en mi biblioteca, sino porque en este caso no se trata de una obra académica, sino de una trama ficcionada, ¿no? Una trama densa y al mismo tiempo muy entretenida. Nada mejor que una trama cargada de entretenimiento para comprender ideas y conceptos que propicia al mismo tiempo angustias y obsesiones que van a quedarse en nuestra mente. Y la palabra mente es clave porque justamente lo que propone el personaje de Marcelo, tal vez un alter ego, ese es un misterio que no sé si nos revelará hoy, que se llama Antoni Ivrea, es responder grandes preguntas existenciales. Una de ellas tiene que ver con qué es la mente. ¿Es la mente lo mismo que el alma? ¿El alma es inmortal? Hay una cuestión didáctica en este libro que no se puede soslayar, y es eso, ¿no? Que para mí, para un lector aficionado, un dummy, digamos, en filosofía, le cae muy bien, porque es capaz de transmitir algunas lecciones que en muchos casos ni siquiera un libro enorme específicamente sobre un pensamiento puede transmitir, y tal vez con una buena trama esas ideas se pueden quedar mejor y ser más fácil de comunicarlas, ¿no? Repito las preguntas: ¿mente o cerebro? ¿Alma o mente? ¿Es inmortal el alma? ¿Qué pasa cuando nos morimos? ¿Dónde refugio mi angustia ante la nada? ¿En la religión o en la filosofía? Estas grandes preguntas metafísicas son las que se plantea el profesor Antoni Ivrea, que es el personaje principal, y se las plantea un argentino también. Veo que acá la mayoría son argentinos. Yo creo que los argentinos siempre han desarrollado una gran literatura sobre quiénes son los argentinos, ¿no? ¿Qué quieren los argentinos? ¿Qué es ser argentino? Pero esto va mucho más allá de ser argentino y alcanza la pregunta de qué cosa es un ser humano, ¿no? ¿Somos distintos de los animales? ¿Somos un punto medio entre los animales y Dios? Son aspectos que yo resalto, a pesar de que el autor, Marcelo, resalta más bien, de acuerdo a lo que hemos conversado, la trama, el personaje, la riqueza del personaje, la cotidianidad del personaje, sus angustias personales. Pero allí radica la irresponsabilidad de Marcelo, porque si bien desarrolla la trama de un personaje que tiene un matrimonio,
como la mayoría de personas, un personaje que es pusilánime, que tiene muchas limitaciones, inseguridades, como la mayoría de personas. También siembra la semilla de estas grandes preguntas que tienen que ver con la religión, grandes preguntas que la religión responde y que la filosofía más bien destruye de alguna manera. Grandes dualismos que atraviesan la historia del profesor Antonio Ivrea, quien como señala la reseña del libro, sus postulados filosóficos, su conocimiento filosófico, su obra es recogida por el Vaticano porque le conviene al Vaticano que un filósofo relativamente joven concilie el cristianismo con la filosofía. Y Antonio Ivrea es un personaje que ha crecido en un ambiente muy católico, religioso, y al mismo tiempo luego se decanta por la filosofía. Y que en una sola persona convivan la filosofía y la religión es complicado, pero que en la humanidad convivan es aún más complicado. Y hay grandes sabios de la humanidad, de la historia de la humanidad, que han tratado de conciliar la religión con la filosofía, particularmente el cristianismo, pero también el islam y el judaísmo. Entonces, dada mi afición por la filosofía, mi aproximación a Pasan Cosas ha sido influenciada por ella, ¿no? Por la filosofía misma. Y esa es una discusión que hemos tenido con Marcelo, porque él resalta el desarrollo de los personajes y yo resalto las semillas que el personaje siembra, que son semillas existenciales, que son semillas de angustia, que tienen que ver, repito, con estos conceptos metafísicos como el alma, la inmortalidad, la mente, el cerebro. Entonces, una vez que el Vaticano recoge la obra de el protagonista del libro, de Pasan Cosas, luego de un tiempo es otro el escenario. Antonio Ivrea es reclutado por Estados Unidos por una universidad en San Diego y toda esta reconciliación entra en debate, entra en juego frente a la ciencia, particularmente la neurociencia, y toda esta confrontación se desarrolla en medio de problemas cotidianos, comparaciones cotidianas que uno tiene con los amigos, competencias cotidianas que uno tiene con los amigos, que son naturales en las relaciones sociales, pero que no pueden, por más que el autor pretenda, opacar las grandes preguntas existenciales que trata la obra de Marcelo Pestarino. Y bueno, yo no puedo dejar de resaltar que gracias a la obra de Marcelo, a este libro, Pasan Cosas, he podido transitar por Platón, por Aristóteles, por Plotino, que fue el primer sabio que trató de conciliar la religión con la filosofía después de la muerte de Jesús y cuando ya el pensamiento griego estaba más o menos organizado. San Agustín, San Anselmo, Descartes, Spinoza, Leibniz, y yo diría también que Kant y Nietzsche. Todos estos pensamientos, obviamente no son tratados a profundidad, porque de eso no trata, esa no es la idea del libro, van a llegar a nosotros, ¿no? Ivrea no es un genio, tampoco un sabio, es un mortal como nosotros, con sus limitaciones, sus inseguridades y problemas cotidianos con los cuales de todas maneras nos vamos a identificar. Pero yo no puedo separar
el arte que hay aquí, en la trama de este libro, con las ideas que van a llegar ustedes si lo leen, con la permanente confrontación que hay entre la religión y la filosofía, entre el comunismo y el capitalismo, el dualismo, cuerpo y alma, empirismo versus racionalismo, Boca versus River, Alianza versus la U, ¿no? Todas estas contraposiciones siempre están presentes, pero no siempre están desarrolladas mezclando filosofía, pensamiento filosófico, con entretenimiento y con trama. Y esto es lo que ha logrado Marcelo, y me parece que eso tiene un valor importantísimo. Y agradezco, repito, no solamente porque en mis últimos años me haya inclinado a la filosofía. Creo que esto va más allá de mi inclinación personal a la filosofía. Es una obra entretenida, una trama entretenida, pero que por más que ahora van a escuchar la conversación que vamos a tener con Marcelo, por más que el autor quiera resaltar la riqueza de los personajes, yo no puedo dejar de resaltar mi aproximación filosófica a su obra y el hecho de que va a sembrar, Marcelo, inquietudes que de pronto ustedes no saben hasta dónde los van a transportar, ¿no? Yo creo que esa combinación es lo que más resalto de Pasan Cosas, porque sin duda van a sentir que pasan cosas y que pasan cosas que ustedes no tenían idea de que pasaban. Y van a tener un encuentro intenso con la filosofía y también con la riqueza de personajes. Pero yo, en lo personal, rescato este encuentro con la filosofía, tanto para los que les gusta la filosofía como para los que quieren tener un primer acercamiento con la filosofía. Esto tiene que ver también con las explicaciones totales del mundo. La religión es una explicación total del mundo, tiene respuestas para todo. La filosofía, más bien, te abre puertas todo el tiempo y evoluciona permanentemente. Ese drama tan pesado se desarrolla en un personaje. Y eso no es fácil, lograrlo no es fácil. Y por eso me complace estar acá hablando de Pasan Cosas, para que sigan pasando cosas y hablar inmediatamente después del speech que va a tener Marcelo Pestarino, por supuesto, hablar de las irresponsabilidades que les mencioné, porque creo que es bastante irresponsable Marcelo con lo que está haciendo en este libro. Bueno, muchísimas gracias, René. Muchísimas gracias por haber leído el libro y por profundizarlo de la manera que lo hiciste. Yo quiero agradecer también a la amistad que todos ustedes están manifestando aquí, estando presentes. Quiero ser muy agradecido también con la amistad que nos han dado todos los peruanos a nosotros, a mi familia, aquí en los últimos 7 años, y que nos han hecho sentir literalmente como en nuestra casa y nos han abierto las puertas a sus amistades también. Así que les quiero agradecer a todos ellos. Y también agradezco el hecho de que gracias a vivir en el extranjero, nosotros hemos vivido muchos años en el extranjero con Loli y yo también antes de conocerla a Loli. Hemos vivido con nuestros hijos en Florencia, en Italia, en otros lados también. Bueno, es difícil encontrar la apertura generosa de la amistad que ustedes nos han brindado aquí. Y esto también se ha manifestado en los extranjeros que vivimos todos aquí y que a través de los colegios o de las amistades y de las amistades, uno ha forjado una comunión de intereses, una comunión de diversiones con ustedes que no es fácil encontrar y hemos vivido en muchos lados. Así que yo estoy muy agradecido a todos ustedes. Estoy muy agradecido al embajador, a Enrique Vaca Narvaja, el embajador argentino que me honra con su presencia aquí. Estoy muy agradecido
también a Book Vivant por haber brindado a Guillermo Rivas, que hoy no está porque está de viaje, está en Guadalajara y vuelve mañana, que nos ha brindado este espacio lindísimo donde se combina el vino con el buen gusto literario. Y por último, estoy agradecido a Editorial Planeta por haber tenido la disponibilidad de publicar mi libro para el público peruano, a Miriam Vergara, a Romina Silman, que están aquí presentes. Ellas han sido, y Editorial Planeta han sido también, los artífices de que yo pudiera difundir esta novela aquí en el Perú. Yo esta novela la escribí en la década del 90, en la última parte de la década del 90, en toda esa década que fue llamada después la década del cerebro. Yo no lo sabía en ese momento, estudiaba y me divertía lo que estaba leyendo, sin saber que se iba a llamar así. Y estuve atrapado durante toda esa década por esas indagaciones que me hicieron feliz en ese momento y que resultaron en la excusa para crear un personaje en una novela, o personajes de una novela, que es lo que pretende un narrador. Un narrador busca si lo fuerte es el argumento, busca un relato breve, en mi caso, y si lo fuerte es la creación de un personaje, uno busca más páginas para poder delinearlo mejor. Eso es lo que he intentado hacer en Pasan Cosas. La excusa es el tema. Y el tema yo lo quiero tratar, o lo quise tratar, así como lo he tratado en otra novela escrito sobre temas históricos, más bien como la excusa para crear a los personajes. Eso es lo que a mí me divierte. Quiero ser lo más fidedigno posible al tema de la novela y a que si lo lee un especialista no diga esto es inverosímil. Así que eso es lo que yo me he propuesto. Pero esa es la irresponsabilidad. Pues. Ahora vamos a profundizar. Esa es la irresponsabilidad. Bueno, muy bien. Acepto el comentario y acepto la acusación. Pero bueno, eso es lo que yo he intentado hacer. Me he sentido atrapado mucho por la literatura durante toda mi vida. En esa época leí muchísimo sobre filosofía, sobre neurociencias, que era lo que se trata aquí en la novela, pero siempre me he sentido atrapado por la literatura. Recuerdo haber escuchado de chico, y es la expresión correcta, el poema de Rubén Darío, La cabeza del Rahuí, que empieza diciendo: cuentos quieres, niña bella, tengo muchos que contar. Y yo me acuerdo que injustamente olvidado poeta nicaragüense, cuando escuché por primera vez ese dístico inicial autosilábico del poema, dije, qué lindo escuchar cuentos, qué lindo que me narren cosas. Y siempre me imaginé, tratando de naturalizar lo máximo posible el gusto por la literatura, siempre pensé en que eso provenía de mi infancia, de cuando se sentaban al borde de la cama mis abuelos o mis padres a contarme un cuento para dormirme, y yo me llenaba en la cabeza de imaginación de mundos interestelares, de submarinos, etcétera, y cosas raras. Y yo decía, qué lindo, de ahí debe venir el placer de la literatura, ¿no? Pero pienso también que debe venir de más atrás, debe venir de las cavernas también, cuando vivía el hombre primitivo, después de juntar las vituallas durante el verano y encerrarse en una caverna durante el invierno con su núcleo primario. Y allí se moverían pocas cosas, pensaba yo, decir, bueno, el fuego, seguramente ese fuego nunca se apaga, se moverían los pocos seres humanos que estarían allí, y se movería la imaginación de la gente con los cuentos y los relatos que se harían, supongo yo, de aventuras, de cazas, de recolección de frutos. Hay algo primitivo en todo este asunto de narrar y de escuchar narraciones, ¿no? Y yo decía, bueno, ahí tiene que haber un antecedente también de por qué nos gusta que nos cuenten cosas y por qué nos gusta contar cosas, ¿no es cierto? Es una manera de describir la realidad, y yo creo que ahí debe provenir seguramente este gusto por la literatura primaria y por el arte en general, porque en esas mismas cavernas o en esas mismas cuevas se pintaban bisontes y entonces se prefiguraban posibles cacerías, etc., ¿no? Y después, pensando un poco más atrás, dije, pero ¿de dónde viene el placer? Porque una cosa es que nos guste, pero el placer estético de la literatura, ¿de dónde viene? O del arte, ¿de dónde viene? Y yo creo que ahí hay algo mucho más primitivo todavía, mucho más atávico, que es la capacidad de interpretar signos
que son los que producen la naturaleza, o sea, el humo es signo del fuego, el relámpago es signo de que vendrá un trueno, y los símbolos que creamos los seres humanos, ¿no? Las letras, las palabras, las expresiones, los cuentos verbales o escritos, y se iniciaron seguramente verbalmente, como Homero lo atestigua. Homero fue un poeta verbal, y como los trovadores medievales. Y entonces yo creo que ahí, cuando uno interpreta algo, le causa un placer de vida o muerte. Si uno interpreta bien la huella que está marcada en el barro primitivo, uno puede llegar a entender si eso es la pezuña de un león que nos puede depredar o es el pie de una dama con el que podemos copular y pasar nuestros genes a la próxima generación, o de un hombre en el caso de las mujeres. O sea, tiene que haber algo mucho más atávico que después, sublimado, se ha transformado en el placer estético que nos produce cualquier símbolo, cualquier dibujo, cualquier representación que los seres humanos hacemos de la realidad. O sea que yo me he explicado de esa forma por qué nos gusta tanto el arte o la literatura, por qué nos gusta mirar un cuadro y entender qué es lo que pasa. Y bueno, nos gusta interpretar la forma en que hablan los demás, nos gusta interpretar qué es lo que nos quieren decir los demás. Es parte del placer cotidiano que nosotros tenemos. Sublimado después, eso se transforma en el arte, llamémoslo así, del tiempo libre que todos nosotros gozamos, tanto el arte pictórico como el arte literario, etc., ¿no? Y yo decía entonces, tiene que haber una razón de por qué eso nos causa tanto placer. Por ejemplo, yo creo que el cuento más lindo del mundo es no el cuento de Rudyard Kipling que se llama The Finest Story in the World, que es divino también, sobre la transmigración de las almas, se los recomiendo, el cuento más bello del mundo. No es ese el cuento más bello del mundo. El cuento más bello del mundo es el que nos narra la Biblia, el que nos narra el Antiguo Testamento, los Evangelios, y sobre todo el enriquecimiento frondoso que se hizo de la Biblia por parte de la patrística cristiana, la patrística griega, la latina, San Pablo mismo, San Agustín, Santo Tomás, obviamente. Ellos han enriquecido el dogma cristiano de tal manera que lo hace cerrar por todos lados. O sea, uno encuentra respuestas siempre por todos lados. Entonces, ese dogma cristiano, esa doctrina cristiana, tiene dos componentes esenciales. Uno es Dios, ese que nos cobija, el Padre que nos acompaña ante las injusticias, ante las inclemencias del mundo, y el que nos da el alma, que es el otro gran concepto de la Biblia, que es el concepto que nace en la Biblia, pero que en realidad lo enriquece Platón, donde después se abreva toda la doctrina cristiana. Y esa alma es la que nos permite la inmortalidad, teóricamente, la que nos permite conocer las formas perfectas, esa forma platónica, la forma del círculo perfecto que hay en una idea, esa instancia de manera imperfecta en la tierra. La forma del alma la forma de la vida es el alma, la que le da la vida al organismo, al cuerpo, eso dice Platón. Es todo perfecto en ese mundo de las ideas y es imperfecto en el mundo que se instancia en la tierra. Acá hay una excepción que es la instanciación de la forma de la mujer universal, que está en Camacho. La tenemos acá incluso. Y lo que tiene bueno eso es que cuando uno postula la perfección de la mujer de uno, se vuelve obediente por naturaleza. Porque dice, por algo será, que me dice, saca la basura, y entonces yo saco la basura, sin chistar, o me dice, por ejemplo, poner los platos en la lavavajilla, y voy y los pongo en el plato, enjuagalos antes. Pero si ya los voy a poner acá a lavar, ¿para qué los tengo que enjuagar? Vos enjuagalos antes. Bueno, yo toda esa capacidad de postular la perfección de la mujer de uno, a ustedes les debe pasar también, seguro, en las casas de ustedes, es lo que nos hace ser obedientes por naturaleza. Incluso nos gusta ser obedientes. ¿No es cierto que te gusta llevar la basura? Sí. Así que bueno, eso es lo que tiene de bueno postular la perfección de la mujer de uno. Pero esto no es lo que trata Antonio Ivrea en la novela. En la novela la excusa es la filosofía de la mente, la inmortalidad del alma, etc. Lo que pretende Antonio Ivrea es divulgar esta forma de conocer el alma humana, y después se va dando cuenta a través de los años de que él
ser un dualista como lo pretendía Platón, o sea, la forma platónica de la vida y la forma instanciada de la vida en el organismo, más que eso, él empieza, después de pasar por siglos y siglos de estudios, o sea, no de él, de su vida, pero siglos de la filosofía, llega a Descartes, que es el otro gran dualista, el otro gran personaje que divide al mundo en dos, en el mundo de las ideas y el mundo de la mente y el mundo de la realidad física. Entonces, Descartes lo que tiene en una meditación, la meditación 6, lo que dice es, yo voy a poner en duda todo, incluso la realidad del mundo exterior, incluso que existe mi propio cuerpo, porque posiblemente haya un demonio maligno que me quiere engañar respecto a que yo tengo un cuerpo y en realidad no tengo, pero de lo que no me puede engañar nunca, nunca jamás, es de que estoy dudando, de que estoy pensando. Y de ahí viene el cogito ergo sum, el pienso luego existo de Descartes, que es tan famoso y tan conocido, ¿no es cierto? Y que inaugura la versión moderna del dualismo. En ese momento muere el alma y empieza a nacer la mente, y en ese momento del siglo XVII empieza a discutirse más de la mente que del alma para no darle una connotación religiosa. Ahora, después de esto, el personaje pasa, yo estoy haciendo una brevísima... Pero veo que nuestra conversación ha surtido efecto, ¿ah? Ah, sí, claro. Estás claro. bien filosófico, eso me gusta. Bueno, disculpen. No, al revés. Calculo que a la gente que no le gusta la filosofía le aburre la filosofía, pero bueno, ¿qué van a hacer? ¿Qué sé yo? Vinieron acá por pero amistad. justamente tu obra hace que no aburra, pues. Ese es el secreto. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Ese será el efecto colateral de todo esto. Pero bueno, el personaje principal pasa de creer en por su propia educación religiosa, yo fui a un colegio religioso de chico, así que fui educado dentro de la doctrina cristiana, misa diaria, etc. Y después empecé a dejar de creer más adelante. Y algo parecido en este sentido le pasa a Antonio Ibrea, aunque yo creo no soy tan pusilánime como él, pero él tiene esta evolución. Y después de tener esta evolución intelectual, llega a San Diego, que es la cuna de lo que hoy es las neurociencias, la filosofía que se llama eliminativista. Eliminativista quiere decir que eliminan el alma y la mente de las discusiones filosóficas y religiosas y más bien se cree en una sola cosa. Y esa sola cosa es el cerebro, el organismo, la materia física. Bueno, hay algo allí, él descubre, creo que en un experimento, no me acuerdo si está mencionado ahí exactamente así, pero en un momento, ustedes saben que Lord Nelson, el almirante Nelson, perdió un brazo en una batalla. Una batalla de Santa Cruz de Tenerife, bastante subsidiaria, él perdió de un tiro de mosquete el brazo derecho. Y entonces, después de perderlo, sentía, como sienten todas las personas que tienen el llamado así miembro fantasma, siente dolor en el miembro que han perdido, siente picazón, cosquilleo en algo que no pueden solucionar porque las terminaciones nerviosas que llegan al cerebro del muñón les hacen sentir algo que no... Y él decía que no, que en realidad no tienen, no pueden solucionarlo, no pueden darse una inyección en un lugar donde no tienen, ¿no? Y él decía que esa era la prueba irrefutable de que el alma existía, porque si el brazo que no tenía le dolía, el cuerpo que no tenía podía sufrir y gozar de las emociones que tienen los seres humanos, ¿no? Pero cuando llega a San Diego, el filósofo argentino se da cuenta de que allí hay un señor que solucionó el problema del miembro fantasma con una cajita donde ponía en la parte interna de la caja un espejo y le hacía introducir al soldado que había perdido el brazo o la mano, porque le había explotado una granada en la mano derecha, le hacía introducir el brazo izquierdo y se lo hacía mirar por el espejo. Y cuando le hacía mirar por el espejo el brazo izquierdo, lo veía con el brazo derecho. Entonces le decía, abrí el puño. Y abría el puño y se le abría el puño por primera vez en años después de haber recibido ese cercenamiento del brazo, del puño. Podía abrir el puño y dejar de sentir dolor. Entonces había una causa física que el cerebro evidentemente producía y mataba esa teoría acerca del alma que tenía Lord Nelson, ¿no? Bueno, siguen los estudios de este filósofo y después descree de absolutamente todo y bueno, tiene sus problemas familiares como todos tenemos nosotros y algunos más graves, algunos más entretenidos y otros más dificultosos y después se desarrolla la trama que no
no se las voy a revelar para no matarles la pequeña curiosidad que puedan llegar a tener. Así que bueno, es de esto a lo que trata la novela. Y bueno, nada, esto es lo que quería. Ahora vamos a tener unas 5 preguntas, minutos de preguntas. unas preguntitas. Y después seguimos con el vino, no se preocupen. Claro, claro. Es que... Me engañaste, ¿ah? Me engañaste en el café allá. ¿Ah? Bueno, como ven, Marcelo ha hablado de filosofía también. Es imposible separar la filosofía. Entonces, después de lo que han escuchado, tal vez se haría la misma pregunta que yo. En todo caso, interpreto que esta pregunta se le harían ustedes al autor. ¿Nos vas a dejar con esperanza de inmortalidad? ¿O nos vas a dejar angustiados con la nada? Anda, bueno, pasan cosas, alude justamente a lo contrario. Pasan cosas quiere decir, en el mundo pasan cosas y nada más pasan cosas. No existe un fin último, no existe significado en la más vida, allá en el universo. No existe nada de todo eso. En el mundo pasan cosas y nada más que eso. Sin carga emocional, nosotros le ponemos la carga significativa a los eventos del mundo. O sea que desde ese punto de vista, yo creo que yo no creo en eso. Lamentablemente me encantaría creer, pero no puedo creer en algo que no siento que me da respuestas. Creo que eso sí da una dosis de desesperanza, pero por el otro lado, yo siempre me figuro racionalmente que la casualidad que tenemos todos de estar vivos es infinitesimal. O sea, la probabilidad de que estemos vivos ahora, si nos imaginamos todas las vueltas de nuestros antepasados, 500 millones de espermas que llegan a fecundar un solo óvulo, etcétera, y que nosotros somos esos privilegiados que estamos acá, y que además de ser privilegiados, vivimos una vida que ni el 1% de la población o 2% de la población mundial puede vivir, con todo el bienestar que tenemos, etcétera. Yo digo, bueno, eso me hace racionalmente feliz. Así que desde ese punto de vista, no puedo ofrecer una esperanza de inmortalidad yo, no soy nadie para ofrecerla por otra parte, pero sí creo en la felicidad de estar vivo y en que mis genes, los genes que me usan este vehículo del cuerpo que tenemos todos nosotros para transmitirse en forma fidedigna y prolífica hacia la próxima generación, digamos, son los que nos impulsan hacia esa felicidad que nos da estar vivos en forma cotidiana. Ahora, claro, porque lo que plantea también el libro, voy a repetir tal vez lo que él ha dicho ya, es que en realidad todos somos química, todo lo que sentimos, todo lo que amamos, todas las sensaciones, odio, amor, pasión, todo es químico, todo tiene una explicación química y a fin de cuentas somos biología. El cerebro no es más que parte del cuerpo, no es que sea alma. Y la conciencia es también una sensación química. Eso es grosso, eso es grosso. No es cualquier cosa. No sé si ustedes tienen esas inquietudes, pero las deben haber tenido en algún momento y las van a volver a tener al leer el libro. Pero plantea otra vez el libro este enfrentamiento, esta confrontación entre la propuesta cristiana, la explicación total del mundo, el cristianismo que te soluciona la vida y te dice, vamos, no te preocupes, que te mueres y te vas a encontrar con tu papá, con tu abuelo, con lo que sea en el paraíso, que te plantea la religión en general y particularmente las religiones abrámicas monoteístas, que se confronta con la filosofía que más bien te abre las puertas y las puertas y las puertas y te confronta con la existencia. Es lo mismo que pasa con el comunismo y el capitalismo, por ejemplo, que son explicaciones totales del mundo para, digamos, aterrizar este dualismo a la coyuntura política actual. Lo que pasa en Argentina, lo que pasa en el Perú, comunismo, capitalismo, todas esas cosas, ¿no? Bueno, me vas a hacer internar en un tema un poquito más escabroso, pero que no trata tanto el libro, solamente colateralmente se habla de eso, hablando de Estados Unidos. Bueno, yo creo que yo adscribo al capitalismo por dos motivos. Uno es el alineamiento de intereses, por un lado, y el otro es la consistencia ética. El alineamiento de intereses dice que si yo logro mi propio éxito, haré que los demás también tengan su propio éxito. O sea, si yo soy Bill Gates y soy capaz
de poner un producto en el mercado que todo el mundo desea y lo puedo lograr vender, quiere decir que le llevo bienestar a la gente. Entonces alinea los intereses de míos propios, del primer Bill Gates que quería ganar plata, hasta darnos a nosotros todos los beneficios que él nos ha brindado, como Jeff Bezos, como Steve Jobs y como tantos otros capitanes de industria del mundo. Y el alineamiento ético es que si yo busco mi propio bienestar, lo puedo sostener sin entrar en contradicciones. Si yo propugno la solidaridad universal, yo tengo que poder describirla con mis actos. Y normalmente quien lo hace, quien propugna el bienestar y la solidaridad universal, etc., normalmente son filosofías y gente, en particular, que adscribe esa filosofía, que buscan que eso se haga con el esfuerzo de los demás. Claro, pero el comunismo se arroga eso, igual que el cristianismo se arroga de la filosofía las respuestas y los principios, ¿no? Bueno, sí, puede ser. Creo que hay algo en común entre el cristianismo y el comunismo, si se quiere, el populismo moderno, que es que hay como una, llamémosla así, necesidad de que se perpetúe la pobreza, digamos así, ¿no es cierto? O sea, la religión culpa y bueno, el comunismo, de alguna manera, sí, la necesidad. La religión culpa, es cierto, pero lo que sí es cierto es que se necesita el populismo, el comunismo, etcétera, necesita la pobreza y hasta cierto punto la incomprensión de parte de la gente del funcionamiento de la naturaleza humana, que es en la que abreva el capitalismo. Entonces a mí me da esa sensación. No está esto descrito en la novela, pero ya que me lo preguntaste... No, pero hay una escena que habla de cómo el capitalismo y el comunismo son explicaciones del mundo. Ah, sí, eso sí. ¿No? Como eso sí. Lo es la religión. Sí, son explicaciones totalizadoras. Sí, totalizadoras. ¿Boca o River? Yo soy Boca. Fanático, es el único pero fanatismo. Es el único fanatismo que tienes. Sí, además de los hijos y la mujer. Claro, claro. La mujer es, claro, la idea... La forma platónica, de la mujer, claro, que está en Camacho. Claro. Pero bueno. Ahora, por si acaso no estamos, cuando decimos comunistas no hablamos de Castillo, ¿ah? Por si acaso. Hablamos en el café que Castillo no es comunista, por si acaso puede ser cualquier cosa, pero comunista no es. Tal vez quiere serlo, pero no puede, felizmente. Ahora, ¿por qué habríamos de leer tu libro? No se los recomiendo. No, bueno, se trata este tema, el tema del alma, de la inmortalidad del alma, son temas que todos nosotros nos hemos planteado en algún momento, creo yo. Es difícil encontrar alguna persona que en su interior o en sus propios soliloquios no haya pensado alguna vez qué pasará de mí, qué pasará de la gente que yo quiero, por qué Dios a veces duerme y se muere un niño, por qué esa injusticia. Bueno, ahí la religión, el dogma cristiano da su propia respuesta a eso, dice Dios lo quiere a ese niño. San Agustín creo que habla eso, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Y bueno, todas esas preguntas nosotros nos las hemos hecho muchas veces, entonces creo que ahí, en estas idas y venidas filosóficas, donde estos dos amigos conversan sobre esas cuestiones muchas veces, hay algo de eso. Pero creo que lo principal para mí es la creación de un personaje. Si ese personaje es verosímil, entonces alguien la va a pasar bien. No sé quién, pero alguien la va a pasar bien. Sí, Marcelo, pero nos vas a dejar angustiados, ¿ah? O sea, es entretenido, la van a pasar bien, pero se van a quedar un poco angustiados y eso es lo que tú no quieres asumir. No, bueno, puede ser que sí, puede ser que sí, pero yo creo que la angustia es parte del ser humano, pero también a mí me parece que hay algo más allá que trasciende todo eso y que está relacionado evidentemente con la carga genética que tenemos nosotros, que hay dos o tres cosas que nosotros vivimos en un mundo en donde existe una tendencia hacia el egoísmo y una tendencia hacia el altruismo. No podemos tener las dos cosas en forma extrema porque nos morimos. Si somos egoístas, no podremos pasar nuestros genes a la próxima generación. Si somos altruistas, no viviremos más de un mes. Así que, altruistas extremos estoy hablando, ¿no? Doy toda mi comida, toda mi bebida y me muero en una semana. Así que en esa combinación de cosas que está tan bien resumida
en los 10 mandamientos, que son reglas de convivencia perfectamente que calza una con las otras, me parece a mí. Bueno, yo creo que nosotros tenemos que buscar esa esperanza. Y esa esperanza, los genes nuestros mismos nos llevan a sublimarlos en la amistad, en el amor por nuestros semejantes, en el amor por nuestra pareja, nuestra mujer, nuestro hombre, en el caso de las mujeres, o nuestro hombre y nuestro hombre en el caso de los gays, lo que sea, o de las mujeres y las mujeres. Pero hay algo que nos redime de la desesperanza. Y es en la vida cotidiana, yo, que soy ateo, puedo vivir tan feliz como Lili, que es religiosa, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, los dos somos felices. Nosotros podemos ser felices creyendo teniendo distintos marcos de referencia. ¿Tú tienes fe? No tengo fe, tengo creencias basadas normalmente en argumentos. Pero cuando no logro una explicación, no busco el soborno de Dios. Ajá. Busco tratar de argumentar, tratar de ver si hay algún libro, alguna ciencia, algún método científico que me permita darme una explicación de lo que ocurre. No ¿Pero la buscas? Porque acá la busca. Sí, busco las respuestas, pero no lo busco a través de la religión. No busco a través de Dios. Desde la adolescencia lo he dejado de creer y entonces busco siempre una explicación de tipo argumental o empírica, si se quiere, de lo que puede llegar a ocurrir. Y cuando no la encuentro, digo, la voy a seguir buscando, pero no quiero sucumbir ante la facilidad que me da introducir a Dios. El obispo Buckley, por ejemplo, decía que nosotros no podemos creer en la existencia del jardín de nuestro vecino si no estamos pensando en él. Si no estamos pensando en él, no existe ese jardín, como nos pasa a los otros, incluso a los no creyentes, que no podemos percibir la existencia de las personas queridas muertas, de mi abuelo hace 50, 60 años, a quien quise tanto, si no pienso en él. Yo soy la única persona junto a mi hermana que pensamos en mi abuelo, y esa es la única instancia en que tiene existencia. La única inmortalidad. La única inmortalidad que tiene él. Pero bueno, el obispo Buckley le dijeron, bueno, pero vos cuando termines la conferencia te vas a tu casa, o sea que crees que existe en tu casa aunque no estés pensando en ella. Y él decía, no, Dios que piensa en todo, que es omnisciente, que es capaz de pensar simultáneamente en todos los eventos del universo, está pensando hoy en todo lo que ocurre en el mundo y es él el que le da existencia a Dios. Bueno, yo ese salto no soy capaz de darlo. Él fue y como buen obispo lo logró. Tú dices que la religión está perdiendo digamos, cada vez hay menos religión en el mundo. Yo creo que no. Tú sigues pensando, o sea, creo que no, que está ocurriendo lo contrario. No sé si eso es bueno o malo, pero... No lo sé. Puede ser que haya nuevas camadas de entre los 8.000 millones que somos hoy. Puede ser que 1.000 millones nuevos se crean en la religión. Lo que estoy viendo yo es que he leído, y esto, o sea, en los diarios, no es que he ido yo a hacer la comprobación, pero en Inglaterra, por ejemplo, creo que el 50% de la gente es no creyente hoy por hoy. Y entonces, me parece a mí que a medida que nosotros nos vamos imbuyendo, no sé si se pronuncia así, el verbo, de la ciencia, del método científico, etc., vamos tomando con mayor escepticismo las opiniones sin fundamento, o sin un fundamento... Pero hay que ser valiente para eso. Capaz que sí, capaz que hay que esperanzarse en esas cosas que yo hablaba recién, en la amistad, cuando uno siente esa nostalgia infinita, cuando uno siente esa melancolía por los tiempos perdidos, por los proyectos que no logró, etc. ¿A quién recurre? Bueno, algunos recurren a Dios. Yo recurro como Shakespeare a la amistad y al amor, a la gente que uno quiere, etc., ¿no? Ese famoso, se los recomiendo, el famoso soneto 30 de Shakespeare, que es uno de los más lindos de todos, en las que él empieza, se los recito un cachitito, son un minuto, dice: When to the sessions of sweet silent thought I summon up remembrance of things past, I sigh the lack of many a thing I sought, and with all woes new wail my dear time's waste. Then can I drown an eye unused to flow for precious friends hid in death's dateless night, and weep afresh love's long since cancelled woes, and moan
the expense of many a vanished sight. Then can I grieve at grievances forgone, and heavily from road to road tell o'er the sad account of full bemoaned moan, which I knew paid as it not paid before. Y acá viene el dístico final, que es el que redime y restaura el amor y la amistad. But if the while I think on thee, dear friend, all losses are restored and sorrows end. Y yo creo que matando esas congojas y esas aflicciones como las mató Shakespeare, nosotros podríamos matar la presentación y que la gente pobre que nos ha venido a escuchar acá, que ya tenga la posibilidad de tomarse su copa de vino y volver a sus casas tranquilos, me parece, ¿no? Claro que sí. Bueno, todas estas cosas las van a poder recibir del libro de una manera entretenida y también angustiante. Pero eso es rico, pues eso es bueno, eso es bueno. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por venir. Gracias. Un buen beso. ¿Dónde está? Bueno, uno que pasé, hacer un selfie porque no... Hermano.